Hola, me alegro mucho de saludarte, bienvenido a un curso de milagros. Hoy vamos a seguir con el capítulo 31, la visión final, y vamos a hacer el subcapítulo 3, los que se acusan a sí mismos. Pues, ¿quién será, no? ¿Quién? ¿Yo acusarme a mí mismo de algo? ¿Sentirme culpable? ¿Pensar que he cometido algo mal? ¿Condenarme? ¿Autosabotearme por lo que he hecho? No, qué va. Estás un poco perdido. Este libro no sabe lo que dice. Bueno, vamos allá. Vamos a descubrir a los que se acusan a sí mismos. Ponte cómodo, cómoda, léelo conmigo, que esto llega a tu inconsciente. Ya sabes, pon atención e intención haciendo lo que hagas. Vamos allá. Los que se acusan a sí mismos. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Esto, y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma de que tus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo, entre comillas, merecido. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? Qué interesante esto. O sea, crees que son pecados eh, porque esos pecados a ti tampoco se te podrían perdonar. Entonces, tú tampoco los puedes perdonar porque si a ti te pasa y haces eso, que a lo mejor ya estás haciendo y nadie sabe, te van a condenar. Entonces, mejor condeno por delante, ¿no? ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? ¡Ah, qué interesante! ¿Cuándo he pensado yo que era un pecado? Cuando era pequeño y creía que todo lo que pasaba entre mis padres y cómo se comportaban, lo que me decían, era por mi culpa. Entonces yo soy su pecado. ¡Wow! Gracias por esto, me encanta. Soy el pecado de papá y mamá. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. Contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer sino lo que eres? Qué interesante. Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sentirías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Qué interesante esto también. Los cuerpos actúan, las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de ésta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que le da órdenes al prisionero. Mas es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamiento, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Perdón, a morar en él, sí. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto,
al que le es imposible aprender jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para amoldarse al propósito que ella le confirió. Fíjate qué trabalenguas tan extraño, ¿no? Nosotros pensando que es el cuerpo el culpable de todo, si el cuerpo no tiene la capacidad de pensar nada. Sí, es que lo piensa el cerebro. No, señor. Todo lo que viene a tu mente viene de otro sitio, solo que tú lo pasas por un tamiz de miedo o de amor, y esa es tu decisión que la tomaste hace mucho. Y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los ataques del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma, un lugar donde nadie puede hallar misericordia, ni sobrevivir a los estragos del terror, excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí tú te conviertes en un pecado, y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos son sus enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Alegrémonos de que ves aquello que crees y de que se te haya concedido poder cambiar las creencias. El cuerpo simplemente te seguirá, jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad a aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se puede pedir ni hacer ningún sacrificio. ¡Qué interesante esto! Es súper interesante, porque es muy clarificador, ¿verdad? Los que se acusan a sí mismos. Tú no puedes ver pecado si no te consideras un pecador. Y si te consideraste un pecado en tu infancia, eras el pecado de papá y mamá, has vivido siempre con eso. Entonces, como tú eres un pecador, o lo puedes ser, aunque no sepas bien en qué has pecado, pero eres culpable de muchas cosas, por eso papá y mamá tenían esa relación, por eso pasaba eso, por eso se enfadaban contigo, pues los demás lo tienen que ser. Entonces, lo que tú crees que tú eres dentro, lo pagas con los demás. Y piensas que todo el mundo es igual. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Cuando uno cree que hace una cosa, cree que es algo normal y que todos la hacen en general. Incluso la cosa más mala, llega un momento que tu mente te dice, mira, este también se ríe así como me río yo, ¿ves? Ese también lo hace. Ese también lo hace. Hay gente que toma drogas y llega un momento que piensa que todos los demás las toman, en cuanto le ven muy felices o tal, porque es lo que ellos tienen que hacer para ser felices. Entonces empiezan a pensar que los demás también. Y cuando le ven en un estado de felicidad dicen, ha tomado lo mismo que yo. Y es una ilusión mental, es una falsedad. Eso nos pasa a nosotros sin drogas también. Si vemos una actitud rara, con nuestra percepción limitada, con nuestra interpretación basada en el miedo, con nuestros juicios, creemos que ese hace lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, pues no está poniendo atención o no está haciendo esto, entonces seguro que me ha engañado, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Es muy interesante. Muchas gracias por esto. Disfruta mucho de este capítulo y muchas gracias.